Dicen que vivir con miedo es morir en vida, pero ¿qué significa realmente? Hoy lo descubrirás. Esta es la historia de un pequeño conejo llamado Elian, cuyos temores no lo dejaban vivir en paz. Hasta que un día la misma muerte y unos amigos sabios le revelaron el verdadero valor de la existencia. Había una vez, en un valle cubierto de flores y campos dorados, un joven conejo llamado Elian, aunque tenía toda una vida por delante. Llevaba en su corazón un peso insoportable: el miedo a la muerte. Sabía que los conejos no vivían demasiados años y que su tiempo en este mundo sería breve. Cada amanecer, mientras los demás conejos saltaban alegres por los prados y disfrutaban del calor del sol, Elian prefería esconderse en su madriguera, angustiado por un pensamiento constante. ¿Y si hoy es el día en que todo termina? ¿Y si la muerte me encuentra y me arrebata lo que tengo? Ese pensamiento lo perseguía como una sombra. Estaba en sus mañanas cuando veía salir el sol y en lugar de admirarlo pensaba en cuántos amaneceres le quedarían. Lo atormentaba en las noches, cuando el silencio lo envolvía y el miedo le susurraba que quizá al día siguiente ya no abriría los ojos. Incluso en los momentos más simples, cuando su familia reía, cuando el viento jugaba entre las flores, cuando la vida le ofrecía instantes de belleza, Elian no podía disfrutarlos porque su mente permanecía encadenada al temor de que todo terminara demasiado pronto. Elian tenía una familia que lo amaba profundamente: su esposa Amira y sus pequeños hijos. Sus amigos lo invitaban a jugar, a reír, a compartir momentos felices, pero él nunca lograba disfrutarlos. Estaba allí físicamente, pero su mente seguía prisionera del mañana. Cada risa de sus hijos le sonaba lejana, como un eco que no alcanzaba a tocarle el corazón. Veía a Amira preparar la comida con amor, contar historias a los pequeños, tenderle la mano para acompañarlo, y aún así él permanecía ausente, como si una barrera invisible lo separara de ellos. El miedo lo había convertido en esclavo de un futuro incierto, y mientras esperaba el día de su partida, sin darse cuenta dejaba morir los instantes más valiosos de su presente. Cuando Amira lo miraba preocupada, le decía con ternura: «Esposo mío, deja de pensar tanto en el día de tu partida. Estás perdiendo los mejores momentos con nosotros». Él respondía con un suspiro cansado: «¿De qué sirve reír si todo se acaba? ¿De qué sirven los recuerdos si un día la muerte los borrará?». Así, entre pensamientos oscuros, el pequeño conejo se fue alejando poco a poco de la alegría de su familia y de la vida misma. Mientras todos disfrutaban del presente, él quedaba atrapado en el miedo al final. Su hogar, que debería ser un lugar de risas y paz, se llenaba de silencios y dudas. Una noche, incapaz de dormir, Elian salió de su madriguera. El campo estaba en calma, iluminado por una luna redonda que parecía vigilarlo desde lo alto. El conejo miró el cielo estrellado y, con el corazón cargado de angustia, levantó la voz en un susurro: «Dios, ¿por qué hiciste la vida de los seres vivos tan corta? ¿Por qué nos das unos pocos años y luego nos los arrebatas? ¿De qué sirve correr, trabajar, amar y soñar si al final todo se acaba como si nunca hubiera existido?». El viento sopló suavemente entre las flores, como si quisiera darle una respuesta, pero solo dejó un vacío aún más profundo en su corazón. Elian, con los ojos humedecidos, continuó: «Si la vida es apenas un instante, ¿qué sentido tiene alegrarse? ¿Por qué darme una familia si un día tendré que despedirme de ellos? ¿Por qué darme amigos si algún día no estarán? Es como si la vida fuera una trampa, un regalo envenenado que me recuerda cada segundo que todo lo perderé». El conejo permaneció allí largo rato contemplando el cielo, buscando una voz que le diera claridad, pero no escuchó nada, salvo el eco de sus propios temores. Y cuanto más preguntaba, cuanto más buscaba entender, más profundo caía en la confusión. Su corazón se apretaba y sentía que, mientras los demás dormían en paz, él cargaba con una sombra demasiado pesada para su pequeño ser. Al día siguiente, Elian despertó con los ojos cansados. Apenas había dormido, pues toda la noche se la pasó pensando en lo mismo. En la mañana, al pensar en el final, en la muerte, Elian seguía atrapado en sus temores. Su esposa, Amira, que lo observaba con ternura y preocupación, se acercó suavemente y le dijo: «Otra vez pasaste la noche en vela, ¿verdad?». El conejo bajó la mirada y murmuró: «No puedo evitarlo. Cada vez que cierro los ojos pienso que quizá no los vuelva a abrir. Me atormenta imaginar que todo lo que tenemos desaparecerá en un suspiro». Amira suspiró tratando de contener la tristeza, y respondió con dulzura: «Amor, mientras te preocupas tanto por el mañana, te estás perdiendo el hoy. Los niños quieren jugar contigo, tus amigos te extrañan, yo necesito tu compañía.
pero tu corazón siempre está atrapado en un futuro que todavía no ha llegado. Elián, con un gesto de amargura, replicó: ¿Y de qué sirve? ¿Para qué disfrutar lo que tengo si un día tendré que dejarlo atrás? Prefiero no aferrarme, prefiero no alegrarme, porque sé que tarde o temprano todo se acaba. Amira tomó sus pequeñas manos con firmeza, lo miró a los ojos y le habló con voz profunda. Pero, amor, justamente porque todo termina es que vale la pena vivirlo, ¿no lo entiendes? Los recuerdos que construimos hoy son lo único que nos hace verdaderamente inmortales. Si huyes del amor y de la alegría por miedo, al final estarás muriendo cada día sin darte cuenta. Elián guardó silencio. Las palabras de su esposa se clavaron en su corazón como una verdad que no quería aceptar. Sin embargo, su mente, todavía atrapada por el miedo, le susurraba que nada de eso bastaba para vencer la sombra que lo perseguía. Se levantó sin decir mucho más, con la mirada perdida y el corazón inquieto. Quería comprender lo que ella le decía, pero el miedo pesaba más que cualquier consejo. Ese día decidió salir temprano a buscar almendras para llevar alimento a casa. Caminó por los senderos de la pradera con su mochila colgada a la espalda, aún atrapado en sus pensamientos oscuros. Mientras avanzaba, escuchó risas y cantos. Se detuvo un momento y observó. A un costado del camino, un grupo de ardillas jugaba saltando de rama en rama, lanzándose frutos y persiguiéndose con alegría. Más adelante, unos pájaros revoloteaban juntos, celebrando el amanecer con su canto. Incluso una familia de zorros descansaba plácidamente, compartiendo comida y cariño bajo la sombra de un árbol. Elián los miraba en silencio, con un nudo en la garganta. Se preguntaba cómo podían todos disfrutar de la vida con tanta ligereza, como si la muerte no rondara sus pasos. ¿Será que ellos no piensan en el final? ¿Será que ignoran que un día todo se acaba? Se dijo a sí mismo, sintiéndose extraño, como un forastero en medio de la alegría ajena. Siguió caminando, recogiendo algunas almendras en el camino, pero su mente no podía apartarse de aquella escena. En su interior, una voz lo empujaba a preguntarse si quizás él era el único que estaba viviendo esclavo de un miedo que los demás ya habían aprendido a soltar. Pero ese mismo día, el destino le mostró una imagen que lo sacudió aún más. Al doblar un estrecho sendero de la pradera, Elián quedó paralizado. A pocos metros de él, un grupo de buitres devoraba el cadáver de un ciervo. Las plumas negras revoloteaban en el aire, los graznidos ásperos llenaban el silencio y los huesos crujían bajo los picos afilados. El conejo no podía apartar la mirada. Ese ciervo, que alguna vez fue símbolo de fuerza y majestuosidad, yacía ahora inerte, reducido a un montón de carne sin vida. Sus ojos, que antes brillaban con vigor, estaban vacíos. Su bramido imponente se había apagado para siempre. Elián sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo y pensó con angustia: si hasta el ciervo, tan fuerte y elegante, ha tenido este final, ¿qué puedo esperar yo, que soy tan frágil y pequeño? ¿Será que la muerte nos iguala a todos sin importar lo grandes que hayamos sido en vida? Se llevó las patitas al pecho, intentando calmar los latidos desbocados de su corazón. Quizás la vida sea solo esto, se dijo, un instante breve que termina en la nada. ¿De qué sirve correr, amar, soñar, si un día seremos solo un recuerdo? Y luego ni siquiera eso. Las lágrimas comenzaron a brotarle mientras veía cómo los buitres arrancaban con brutalidad los últimos restos del ciervo. La escena se volvió insoportable, y sin embargo sus ojos no podían apartarse. Era como si la muerte lo mirara fijamente a él, recordándole que su turno también llegaría. Con la voz quebrada, murmuró: Dios, ¿por qué la vida termina de esta manera? Si hasta la criatura más imponente de la pradera acabó en silencio, ¿qué sentido tiene esforzarse? ¿Por qué darme un corazón que sueña si tarde o temprano será arrancado de mi pecho? El viento sopló fuerte, como si quisiera borrar sus pensamientos, pero en lugar de calmarlo, lo hundió más en la tormenta de su propia mente. El miedo lo envolvía con más fuerza que nunca. Esa noche, después de un largo día recogiendo almendras, Elián regresó cansado a su madriguera. Su esposa y sus hijos dormían plácidamente, pero él, una vez más, no podía conciliar el sueño. El peso de lo que había visto durante el día, la vida alegre de unos y la muerte brutal del ciervo, lo hacía sentirse atrapado entre dos mundos que no lograba comprender. Salió en silencio y se sentó sobre una roca bajo el cielo estrellado. El murmullo del viento acompañaba sus pensamientos mientras el pequeño conejo alzaba la mirada hacia lo alto y susurraba: Dios, dime, ¿qué es la vida? ¿Por qué dura tan poco?
¿Por qué nos dejas soñar, reír y amar, si al final todo se lo lleva la muerte? ¿Es acaso un juego cruel, un suspiro sin sentido? Miro a mis hijos dormir y tiemblo de miedo al pensar que un día no estaré para protegerlos. Ese es el destino que nos das. Continuó con lágrimas en los ojos. Nacer, trabajar, temer y esperar a que nos arranques el aliento. Dime, Dios, ¿vale la pena amar si al final todo se disuelve como polvo en el viento? ¿Por qué sembrar cariño si la muerte viene a cosecharlo? ¿Por qué luchar si siempre perdemos contra el tiempo? Las lágrimas humedecían sus bigotes cuando, de pronto, una brisa fría recorrió el valle. El aire cambió y una silueta oscura apareció frente a él. Una figura majestuosa, envuelta en un manto que parecía hecho de sombras y rodeada por un resplandor extraño. Elián dio un salto hacia atrás, con el corazón desbocado. ¿Qué eres tú?, preguntó temblando. La figura lo miró con ojos serenos y respondió con voz profunda. Soy lo que más temes. Soy el ángel de la muerte. El conejo se quedó helado. Regresó a su madriguera con las patitas temblorosas. Pero esa noche el sueño no llegó. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar la voz del ángel resonando en su interior. El Creador te dio vida para que vivas, no para que la desperdicies en miedo. Se revolvía inquieto sobre su lecho de hojas secas. Su mente, acostumbrada a perseguir fantasmas del mañana, estaba atrapada en un torbellino de preguntas más grandes que él mismo. ¿Y si la muerte tiene razón?, susurraba. ¿Y si he malgastado mis días contando las horas en vez de vivirlas? ¿De qué me sirve el amor de mi familia si mi corazón siempre permanece preso en un futuro que aún no existe? El conejo apretó los ojos en busca de alivio, pero solo hallaba más inquietud. Lo atormentaba aquella revelación, que había criaturas con mucho menos tiempo que él y aún así sabían vivir con intensidad. Se sintió pequeño, avergonzado y a la vez confundido. ¿Cómo romper con un hábito de miedo que lo había acompañado toda su vida? El silencio de la noche se volvió un espejo. Cada sombra y cada soplo de viento parecían recordarle que su existencia no le pertenecía, que todo estaba en manos del Eterno. Al amanecer, el conejo salió de su madriguera con la mochila a la espalda, dispuesto a buscar alimento para su familia. Caminaba lento, con el eco de las palabras del ángel resonando aún en su mente. El tiempo no es tuyo, pero lo que haces con él sí lo es. Dejó que el murmullo del viento lo envolviera mientras avanzaba. Al llegar a un arroyo cristalino, se detuvo sorprendido. Bajo la sombra de un gran árbol se encontraban reunidos 3 seres peculiares. Una tortuga anciana, de pasos pausados y mirada serena. Un búho de plumas grises, sabio y solemne, y una mariposa de alas coloridas que revoloteaba alegre a su alrededor. Reían, conversaban y disfrutaban cada instante de aquel encuentro como si nada más existiera. El conejo, conmovido, se acercó y les dijo: «Perdónenme, pero ¿cómo pueden estar tan felices? Yo no dejo de pensar en el día en que todo acabará. Vivo con miedo al mañana y ese miedo me roba la paz de hoy». La tortuga lo miró con ternura y respondió con voz lenta y firme: «Pequeño amigo, he vivido muchos años y he aprendido que la ansiedad por el futuro es como cargar un peso que aún no existe. Cada día trae consigo su propio afán. Si te preocupas demasiado por lo que vendrá, nunca disfrutarás lo que ya tienes. La paciencia y la calma son un tesoro más valioso que cualquier riqueza». El búho, extendiendo sus alas con solemnidad, añadió: «Yo observo desde lo alto y sé que todo en la vida tiene su tiempo. Nacer y morir, reír y llorar, sembrar y cosechar. El sabio no se inquieta por lo inevitable, porque comprende que cada estación tiene un propósito. La verdadera prudencia está en vivir con sabiduría hoy, pues el mañana no está en tus manos». Entonces la mariposa, danzando entre las flores, habló con voz suave: «Yo vivo muy poco, y precisamente por eso disfruto más. ¿De qué serviría tener alas si las usara solo para temer al final? Mi secreto es simple: gozar la belleza que me rodea, amar la vida mientras la tengo y no desperdiciar ni un instante en lamentos. La gratitud convierte cada día en un regalo, aunque sea breve». El conejo escuchaba con el corazón estremecido. Cada palabra era un golpe y al mismo tiempo un bálsamo. La tortuga le hablaba de la calma, el búho del propósito y la mariposa de la gratitud. Entonces el conejo entendió que, quizás, el problema no era la brevedad de su vida, sino la forma en que había decidido vivirla.
Bajó la mirada con un nudo en la garganta y les confesó: anoche vi algo que jamás pensé ver. El ángel de la muerte vino a mí. Temblé creyendo que era mi final, pero me dijo palabras que no puedo olvidar. Me aseguró que mi vida no está en sus manos, sino en las del Creador, y que desperdicio mis días en miedo. Mientras hay criaturas que viven mucho menos que yo, y aún así disfrutan cada instante. La tortuga, con ojos serenos, lo miró y dijo con voz profunda: el ángel no te mintió. Cada ser tiene su tiempo bajo el sol, y no somos nosotros quienes lo deciden. No ganamos nada con preocuparnos por alargar los días, porque el tiempo está en manos más grandes que las nuestras. La vida de todo ser viviente está delante del Creador. De igual forma, pequeño amigo, todos partiremos algún día y nadie escapará de la muerte. Lo que sí está en tus manos es la manera en que eliges vivir. El búho giró lentamente la cabeza y añadió: la verdadera sabiduría consiste en entender que el temor a la muerte roba la vida. El prudente sabe que cada día es un regalo, y que preocuparse por el mañana es como intentar atrapar el viento. Todo tiene su momento, y lo que importa no es cuánto vivas, sino cómo lo haces. La mariposa, revoloteando alegre a su alrededor, habló con dulzura: yo soy la prueba de lo que el ángel quiso enseñarte. Mi vida es breve, pero llena de colores y gratitud. Si pasara mis horas pensando en el final, mis alas jamás tocarían el cielo. La vida se marchita rápido, pero quien vive con gozo la vuelve eterna en el recuerdo de los que ama. El conejo sintió que sus patitas temblaban, no de miedo, sino de emoción. Era como si el mensaje de la noche anterior ahora se confirmara en boca de aquellos sabios amigos. La tortuga, con una sonrisa tranquila, bajó la cabeza hacia él y dijo con ternura: así que, pequeño amigo, no desperdicies más tus días en temores que no puedes controlar. Ve, ama a tu familia, abraza a tu esposa, juega con tus hijos y ríe con tus amigos. Disfruta de la comida sencilla, del calor de tu hogar y de la paz de cada amanecer. No gastes tus fuerzas en pleitos ni en preocupaciones innecesarias. La vida ya trae consigo lo suyo. Aprende a ser agradecido con lo poco o mucho que tengas, porque esa es la verdadera riqueza. Guardó silencio unos segundos y concluyó con solemnidad: recuerda esto. No hay mayor bien para todo ser vivo que alegrarse en su trabajo, disfrutar lo que posee y gozar del fruto de sus manos, porque ese es el regalo que le fue dado bajo el sol. El pequeño conejo permaneció callado unos instantes, con el corazón latiendo fuerte. Miró a la tortuga, al búho y a la mariposa, y en sus ojos comenzó a brillar algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Con voz entrecortada dijo: gracias, gracias por abrirme los ojos. He pasado mis días escondido, temiendo un futuro que aún no llega, y lo único que logré fue perder el presente. Hoy entiendo que he desperdiciado momentos valiosos con mi familia y mis amigos, pero ya no quiero vivir así. Quiero disfrutar, reír, amar y agradecer cada día que me sea dado. El búho inclinó la cabeza con aprobación, la mariposa danzó alegre en el aire, y la tortuga cerró los ojos con una sonrisa serena. Con el alma renovada, el conejo tomó su mochila llena de almendras y regresó a casa. Aquella tarde, en lugar de encerrarse en su madriguera, corrió a abrazar a su esposa y a jugar con sus pequeños hijos. Sus amigos lo vieron llegar con una nueva luz en la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, se unió a sus risas y juegos. Desde ese día, el conejo comprendió que la vida no se mide por su duración, sino por la forma en que se vive. El miedo que antes lo aprisionaba se transformó en gratitud, y cada amanecer dejó de ser un motivo de angustia para convertirse en un regalo. Y así el pequeño conejo aprendió lo que muchos olvidan, que el verdadero secreto de la vida no está en contar los días, sino en hacer que cada día cuente. Hey, me alegra mucho que hayas llegado hasta el final de esta historia. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios: hoy decido vivir con gratitud. Así sabré que estás conectado con esta enseñanza. No olvides suscribirte para seguir recibiendo más relatos que transforman vidas. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.